Estamos de vuelta a las 8:45, mucho que discutir, mucho que conversar. Hoy, de nuevo, fue capturado el exalcalde de Chinautla, el inefable Arnoldo Medrano. Nos acompañan para discutir sobre la situación legal de este señor, cuya candidatura se han disputado prácticamente todos los partidos oficiales de los últimos 20 años en Chinautla. Manfredo Marroquín, quien es el presidente de Acción Ciudadana, y Juan Rodolfo Pérez Trabanino, quien es abogado, y ambos en buena medida dedican su tiempo a investigar, a analizar casos de corrupción que lleguen hasta la parte, hasta el área penal. Juan Rodolfo, necesitamos arrancar contigo. ¿Cuál es la situación en la que se encuentra hoy Arnoldo Medrano? ¿Debería estar más o menos preocupado que la vez anterior en que fue detenido? Buenas noches a todos, gracias por invitarme de nuevo a su programa. Yo creo que las circunstancias del país han variado mucho en relación a la última vez que el señor Medrano pasó en la cárcel. Fue capturado. Dice él que la cárcel no mata, que se puede pasar un día Así ahí. es. No, incluso se ve muy tranquilo, está muy confiado. Sin embargo, yo creo que la situación personal es muchísimo más complicada porque la naturaleza del caso en sí misma es una imputación sobre lavado de activos, es un delito patrimonial y por lo tanto debemos suponer que el Ministerio Público tiene una investigación profunda. Además es un delito patrimonial y todos los delitos patrimoniales dejan huella. Entonces, en términos sencillos, la imputación del Ministerio Público debería estar sustentada en documentos y en un historial financiero, bancario, de hecho lo está según la prensa. Lo que estás diciendo es que si deja huella es más difícil, digamos, refutar esa acusación. Completamente. Es muy sencillo para el Ministerio Público imputar un delito patrimonial porque hay todo un antecedente previo en bancos, en documentos, en contratos, etcétera. Si no hiciera su trabajo como debe ser, también sería muy fácil para la defensa poder contradecir la imputación. Porque en temas de dinero es muy sencillo. ¿El dinero está o no está? Y si está, ¿dónde es que está? Follow the money se llama en inglés, o simplemente sígale la pista al dinero. Manfredo Marroquín, la primera pista, de acuerdo con los reportes de prensa de este caso, nace en el 2006 a raíz de una alerta que lanza la Intendencia de Verificación Especial hacia el Ministerio Público sobre transacciones sospechosas. En pocas palabras, lo que trata de decir esta alerta es: hay un dinero que se ha distribuido a 4 personas distintas que las han distribuido a su vez a 4 empresas distintas, y de estas 4 empresas distintas el dinero se redistribuye a una, la cual traslada fondos hacia Arnoldo Medrano. Supuestamente, esto es lo que sustenta la acusación. Mi pregunta es, 2006, 2015, ¿por qué pasa tanto tiempo para que Arnoldo Medrano asista a esta cita con la justicia? Bueno, yo creo que la respuesta es bastante sencilla, y es que el sistema de justicia y de investigación del país estaba capturado por esas redes de corrupción. Estaba y sigue estando en buena medida, pero el momento que vivimos después de los casos que ha investigado CICIG, como que ha permitido que la justicia empiece a funcionar como debería ser su naturaleza. Pero es evidente que desde el 2006, como tú bien lo señalas, está esta advertencia de la IBE, y pasan casi 10 años para que suceda algo. Yo creo que eso sí nos retrata, creo que es un caso que sí nos retrata la captura del Estado por parte de redes criminales y de corrupción en este caso, que tenían muy fácil la vida, porque tenían garantía de impunidad. Y creo que en buena medida hoy se está descubriendo o se está volviendo a relanzar la acusación con lavado de dinero, que es uno de los casos más graves en este caso, por el que se ha señalado al exalcalde o alcalde Medrano, porque tiene otros muchos delitos imputados, ¿verdad? 10 antejuicios llegó a acumular. Sí. Y Manfredo habla sobre la impunidad que le permitió actuar a él casi con naturalidad. Y quisiera recordar esa famosa entrevista que Juan Luis le hace en el 2011 a Arnoldo Medrano. Cuando éramos jóvenes, Arnoldo Medrano y yo. ¿Qué es lo que él te dice en el 2011, hace apenas 4 años, cuando tú le cuestionas justamente por esa manera suya de hacer obra pública en Chinautla? Él hablaba y veía con gran naturalidad que su hijo fuera supervisor de la obra pública, que su esposa tuviera alguna vinculación también con instituciones municipales, y que en términos generales aquello pareciera una especie de conglomerado familiar
participando en diferentes aspectos del manejo de fondos públicos. Y él lo veía como algo absolutamente normal, igual que veía normal el hecho de que se hubiera cambiado de camiseta de partido político prácticamente en cada elección, apostando siempre por el candidato presidencial ganador, que salía a buscarlo y le ofrecía, a cambio de su respaldo y de su acarreo de votos para el día de la elección, una cuota de poder en el Congreso de la República, ya sea con 1, 2 o 3 curules, para las cuales él nominaba a amigos y amigas, a familiares suyos muy cercanos. Voy a parafrasear una de las respuestas que Arnoldo Medrano dio entonces y dijo, pero si ellos trabajan en campaña, es justo que una vez en la administración municipal puedan acceder a la construcción de obra pública. ¿Por qué esto no concuerda con la legislación? ¿Por qué esto se convierte ahora en un señalamiento, en una acusación del Ministerio Público en la cual el alcalde puede ser juzgado bajo cargos de lavado de dinero? Y no solo el alcalde, también su familia, precisamente por la vinculación tan perversa que él hizo de sus propios negocios, vinculó a su familia. Yo recuerdo que hace un año, 18 meses por ahí, estuvo preso su hijo y su nuera, si no estoy mal. Lo estarán en su momento si es que las investigaciones del Ministerio Público delatan que en todo ese andamiaje financiero que él hizo de todos los negocios de la municipalidad, hay también parientes suyos involucrados, que seguramente lo hay, además de amigos y correligionarios, qué sé yo. Un tema interesante, y lo hablábamos con Manfredo antes de la entrevista, es que siendo Medrano un alcalde de un municipio relativamente pequeño, con pocos electores que aportarle a un candidato presidencial, tenía tantísimo poder. Y es que al final lo que él desarrolló fue una red de negocios muy interesante que incluso exportó a otros municipios del Él estableció una mancomunidad de negocios en el departamento de Guatemala. Así es. Ha sido uno de los mejores ejemplos de integración municipal o intermunicipios que hemos visto en el país. Muy efectiva, hacían negocios entre Habían varios. incentivos muy jugosos. Pero un ejemplo del lado negativo. Nos reímos de esto, pero en términos generales le ha causado un gran daño al sistema político del país. Claro, porque nos reímos, creo yo, por el lado, digamos, perverso del sistema. El sistema sabía todo lo que ocurría ahí. De alguna manera, él tenía un valor cada 4 años, que todos los partidos de gobierno lo buscaron, todos lo consiguieron. Y era una transacción, pues, abierta. O sea, tú me aportas esta cuota electoral y nosotros te dejamos impunidad y goce del presupuesto a tu sabor y antojo. Ese era el pacto. Yo, de alguna manera, creo que él, tal vez la pérdida que él tuvo de la lectura es que no se dio cuenta que eso estaba ya en un quiebre, digamos, ese pacto, que es un poco lo que le pasó también a Valdizón como candidato. No supieron interpretar lo que está pasando en el país, y es que ese sistema de alguna manera sí está bajo cuestionamiento. No estamos diciendo que se acabó, porque sigue, pero sí está bajo escrutinio de la CICIG, bajo escrutinio de la sociedad civil, de los medios de comunicación, y yo creo que él pretendía seguir actuando como si nada hubiera pasado. Y yo creo que ese fue tal vez su principal error de cálculo político. ¿Cuánto tiempo va a durar eso que Manfredo dice, los tiempos han cambiado? ¿Es permanente? Yo no sé. ¿Va a evolucionar? El país está cambiando mucho para bien en algunas cosas, para mal en otras, y en la mayoría las cosas cambian para que no cambien. No sé si me explico. Sí, gatopardismo. Sí. En el sistema de justicia yo soy, a pesar de lo que estamos viendo, los movimientos que hay, soy muy escéptico porque no estamos hablando del fondo, de la estructura del asunto. El gran pecado de la administración de justicia en Guatemala es un modelo que no privilegia la independencia judicial y que lo hace vulnerable a cualquier tipo de presión, buena o mala. ¿A qué se refiere? ¿Al nombramiento de jueces, magistrados? Desde el nombramiento de juez y su permanencia en el cargo cada 5 años, hasta el sistema de nominación de magistrados de salas o magistrados de Corte Suprema o incluso Corte de Constitucionalidad. Es un sistema que está diseñado para que sea permeable a los intereses. En el pasado ha sido permeable a los intereses políticos, militares, empresariales, qué sé yo. Ahora es permeable a los intereses del Ministerio Público de la CICIG, que van a estar ahí en tanto dure la CICIG en Guatemala. Yo lo que creo es que mientras no se reforme el sistema de raíz, vamos a depender siempre del gran hermano. ¿Y qué significa reformar de raíz el sistema? ¿Hacer, por ejemplo, la reforma a la ley de carrera judicial?
Yo creo O que- incluso ir más allá. Yo creo que ir más allá, Juan Luis, el sistema de justicia hay que reformarlo desde la perspectiva constitucional. Tenemos una constitución que piensa que el sistema de justicia merecía un 2% del presupuesto anual de ingresos de la nación Versus versus 5%. el 5% del deporte. Y ojo, no hay problema con el deporte, pero no podemos pensar que la administración de justicia podía ir con ese 2%, aunque después fue reformado. Pero eso te da la idea de lo que la constitución piensa de la justicia. La priorización de... Completamente. Hay que hacer una reforma a la Constitución y de ahí en adelante toda la reforma de ese andamiaje jurídico que garantice la independencia judicial, básicamente. Jueces probos, pero además jueces vitalicios, ¿por qué no? Si el sistema lo permite. Porque de esa forma es cuando se evitan las presiones externas. Los jueces hoy son muy vulnerables a la presión de la CICIG, con buenas intenciones. Hace un tiempo eran vulnerables a otro tipo de presiones, con malas intenciones. El problema es que siguen siendo vulnerables. Y el juez, mientras no esté empoderado en su función judicial y la entienda, que va más allá de las intenciones buenas o malas, este país sigue en crisis. Sí. Manfredo, quizás la pregunta sea cuál es la voluntad política o cuál es el escenario político que perciben ustedes para que estos cambios se echen a andar en el corto o mediano plazo. Mira, yo creo que los escenarios a futuro están bastante, yo diría, abiertos en el sentido de que los gobiernos van a seguir siendo débiles. Los candidatos, por ejemplo, Los se ven candidatos- anuentes a esto. Sí, bueno, yo creo que los candidatos, los hemos visto en sus debates, son muy superficiales en sus propuestas, son muy básicos, diría yo, en su Pero pensamiento. Manfredo, hagamos una crítica que se extiende también a los medios e incluso a la ciudadanía. ¿Acaso le demandamos más a los candidatos? No, todo el mundo, bueno, y ese famoso dicho que cada país tiene el gobierno que merece, se refleja también en lo electoral. Los Sí, candidatos... pero un dicho que no todos creemos ni aceptamos. Sí, por supuesto, hay que son los que son el motor del cambio del sistema. Entonces yo sí creo que hay una demanda porque cambien las cosas para que de verdad cambie la realidad del país. No como decíamos, de que las cosas cambien para que nadie cambie, Para que para nada que nada cambie, cambie. El gatopardismo famoso de América Latina, pero yo sí veo que Guatemala está en tal magnitud de problemas y de demandas insatisfechas que no hay otra salida que darle respuesta a esas demandas. Y el político que no sepa y que no pueda, pues va a ser desechado, ya sea a través de las protestas, a través de las demandas. Yo ese escenario veo. Y hasta que logremos tener una cierta estabilidad que se dé por un político que tenga más o menos capacidad de respuesta, hasta ahí vamos a ver claridad en cuál es el futuro de Guatemala. Por otro lado, Pero yo creo... dicho eso, Manfredo, Medrano ha tenido éxito electoral en Chinautla incluso hasta el 6 de septiembre, Sí. por interpósita mano, pero bueno, logró que su candidata... Totalmente, porque todavía la política nacional es muy caudillista y estos feudos de estos caudillos siguen intactos. Recordemos que la CICIG está actuando sobre casos del gobierno nacional, pero a nivel de gobiernos locales la CICIG no se ha metido, ni se va a meter, porque no tendría... No se da abasto. No se da abasto. Entonces, ahí nosotros necesitamos que empiece a funcionar el Ministerio Público y también los jueces a castigar la corrupción de los feudos municipales. Claro, pero tiene una cobertura muy limitada todavía. Sí, ahí vamos. Es una de sus grandes debilidades. Quizás la pregunta ahora es, 9 años esperamos, o 9 años esperó la justicia para que Arnoldo Medrano llegara y se presentara ante un juez por la acusación ante estas prácticas. Pero el reto apenas empieza y usted como penalista más que nadie sabe en esta mesa que apenas se ha dado el primer paso de un largo camino. ¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrenta en ese mediano plazo el proceso de Arnoldo Medrano y todos los demás que ha enfilado si sigue hacia los juzgados? A mí me parece muy interesante el caso particular de Medrano porque él en sí mismo era un ícono de impunidad. Esto fue un golpe al rey, un jaque al rey, y lo que viene son los siguientes movimientos para darle jaque mate a la reina. Como él exportó su modelo de negocios, detrás de lo que le está pasando a Medrano van a empezar a caer otros alcaldes. Frejanes, Petapa,
Boca del Monte, que yo recuerde. Vía Canales, sí. Villacanales. Perdón, Villacanales, que yo recuerde. Y seguramente otros más. Porque incluso utilizaron no solo el mismo modelo, las mismas empresas. La tercerización en el cobro del YUSI, por ejemplo. La obra pública con las mismas ONGs y las mismas constructoras. Entonces, yo lo que creo es que esto es un buen mensaje para los alcaldes que pueden ser sindicados, pero principalmente para los alcaldes que van a tomar posesión por primera vez el próximo 14 a las 14 y tienen que entender que Guatemala ya no es la misma. Es una vergüenza cómo hemos permitido que las instituciones públicas se conviertan en una fuente de enriquecimiento para el que llega a ellas, ¿no? Y por el voto popular. Tienen que cobrar cuentas de campaña, Juan Luis, mientras no reformemos, por otro lado, la ley electoral en el tema del financiamiento y hagamos público el financiamiento electoral, el que paga la marimba manda al baile. Señores. Cualquier alcalde. Y va a cobrar habría cuenta, que ver también si, entre otras cosas. si no se abre investigación sobre las fuentes de financiamiento de la campaña de la sobrina de Medrano, que es la que ganó la elección. Entonces, yo creo que ahí vienen cosas interesantes. mucho más. Que ojalá los alcaldes electos pongan su barba en remojo y perciban el mensaje que ya no, ese tipo de política ya no es aceptable para muchos guatemaltecos. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Nuestro compañero Juan Carlos Sandoval recoge los comentarios que se plantean ya desde las redes sociales en torno a esta conversación que alude a Arnoldo Medrano, recién capturado el exalcalde de Chinautla en esta jornada. Gracias, Juan Luis. Muy rápido, vamos a las redes y entramos al debate de las 10 p.m. Beatriz nos dice: delicado lo que propone el abogado, reformar la Constitución y jueces vitalicios después de la corrupción en las Cortes. Ojalá que el Ministerio Público aplique todo argumento basado en ley para que la justicia lo ligue a proceso. Parte de los mensajes que tenemos, vamos a la pausa. Al regresar entramos en el debate. Ana Lucía Mazariegos y el señor Mario Rosales estaremos compartiendo junto con usted a través de las redes sociales. Siga con nosotros.